noticia, el comentario y toda la actualidad. Economía y salud, tu bolsillo y mucho más. Aquí José Tomás, de belleza natural. Aquí hay diversidad, un rincón encontrarás. Aquí José Tomás, finanzas. Aquí José Tomás, economía. Aquí José Tomás, reportajes. Aquí José Tomás, aquí José Tomás. Señoras y señores, muy buenas tardes. Aquí estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad de encontrarnos nueva vez con todos ustedes a través de este contacto que nos ofrece EN Televisión, el canal 31 de Claro y el 33 de Altiz. De igual manera, TV Canal Sur 84 en todas las proveedoras telefónicas, y para los Estados Unidos, a nuestra amadísima gente de los Estados Unidos, también nos encontramos por Televisión Dominicana. Y aquí en el estudio yo estoy muy bien acompañado, como siempre, por Rosalba Escalante. Buenas tardes, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, José Tomás, pero mejor acompañada estoy yo contigo aquí, agradecidísima y también honrada por esa sintonía que nos regala cada sábado nuestro público. Ya estamos casi finalizando este mes y a tan solo unos días para que se celebre en el país el Día del Padre, que aunque muchos resten importancia y aunque los propios padres vivan haciéndose las víctimas, pues para mí revierte tanta importancia como el Día de las Madres o como el Día de la Madre, como sea correcto decirlo, porque son seres tan especiales y así como madre solo hay una, padre también solo hay uno. Hay muchos padres en este país, conozco muchos padres, el mío es el vivo ejemplo de un padre dedicado. No puedo darle más méritos a mi madre, ni más amor a mi madre del que le doy a él, porque he recibido igual dedicación, igual cariño que el que recibo de mi madre. Ha sido un padre capaz de darlo todo por sus hijos y yo sé que así hay miles de padres en este país, José Tomás. Así es, estamos en el penúltimo fin de semana de este mes de julio, que es el mes 7 del año, y así como van corriendo los meses, también van corriendo los plazos del calendario electoral. Y de igual manera también el Pleno de la Junta Central Electoral va trabajando con persistencia, con mucha dedicación en todas las fases del proceso de organización, porque saben ustedes que la Junta Central Electoral es el órgano rector de los comicios, de las elecciones en la República Dominicana. Debe encargarse de organizar, de supervisar y de administrar las elecciones y también de aplicar el régimen sancionador, que para ello ya designó una dirección especial que está trabajando a todo vapor para crear las condiciones que les permitan a la Junta Central Electoral tomar las acciones condignas, las sanciones ejemplarizantes para aquellos que violenten las normativas electorales. Hablamos de la ley del régimen electoral, la ley orgánica, la 2023, y la ley de partidos políticos, la ley 38 la ley 33-18, que es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Entonces, así las cosas, los partidos políticos están envueltos en un laborantismo tremendo. Hay actividades todos los días de la semana. Se fortalecen, por ejemplo, los fines de semana. Esto, pese a que solo hace pocas semanas que comenzó el periodo de la pre-campaña en este mes de julio, pero todo el año aquí hemos estado en una permanente campaña proselitista. Claro, José Tomás. Y en medio de ese escarceo, de esa campaña, que solamente tiene el nombre oficial de pre-campaña, pero es una campaña que empezó a destiempo, ya que República Dominicana casi siempre está en campaña política, pues en medio de ese escarceo y de las actividades que los diferentes partidos políticos, incluyendo el de gobierno, vienen realizando, ya han empezado las peticiones por parte de los partidos políticos. Tal es el caso de la Fuerza del Pueblo, que elevó una instancia ante la Junta Central Electoral pidiéndole que regule el uso y abuso de los recursos públicos por parte del gobierno en publicidad, en campaña política. Es lo algo mismo que le pidió el PRM, cuando era oposición, es lo que te digo, es lo mismo que se repite cada año. Hoy la oposición está criticando lo que aquella vez hizo y el oficialismo está haciendo lo que aquella vez criticó, porque no es lo mismo con guitarra que con violín. Ciertamente, aunque la Fuerza del Pueblo, que es
una de las fuerzas opositoras mayoritarias, un partido presidido por el doctor Leonel Fernández, que ha sido presidente 3 veces de la República, aunque de nombre sea un partido nuevo, todos sabemos que no es tan nuevo, pues fue un partido que fue producto de una división que provocó el descontento y la denuncia de Leonel Fernández de que fue víctima de un fraude en aquellas primarias del 2019 que ganó Gonzalo Castillo, entre comillas. Así es, lo cierto es, José Tomás, que me parece que República Dominicana es uno de los pocos países, pese al desarrollo de la democracia y al fortalecimiento de la institucionalidad, que todavía hay que emitir resoluciones para que los partidos políticos puedan cumplir lo que está establecido por ley, porque está prohibido por ley que el Estado, y no solo el Estado, que cualquiera haga uso de los recursos del Estado para hacer campaña política. Pero eso pasa, Rosalba, tú bien lo dices, eso pasa en la República Dominicana por la irresponsabilidad del liderazgo político nacional. ¿Por qué lo digo? Porque no han aprobado unas leyes lo suficientemente firmes, lo suficientemente pétridas para no permitir que se produzca eso, que se produzcan esas violaciones. Aconteció con el proyecto de ley, con el proyecto de reforma a la ley orgánica del sistema electoral, a la ley orgánica del régimen electoral, que inicialmente era la 15-19. La Junta Central Electoral, después de varios encuentros con los partidos políticos, elaboró un proyecto de ley que establecía todas estas penalidades y un régimen sancionador claro que le daba garras a la Junta Central Electoral para perseguir estas violaciones, estas infracciones a las normativas electorales. Pero lo que aprobó el Congreso Nacional fue una ley tan débil como la otra, una ley que no le otorga a la Junta Central Electoral la fuerza y las garras jurídicas. Sigue siendo lo mismo que la pasada, la ley posible, no la ley que necesitamos. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso es que no hay, porque hay un vacío en estas leyes y los partidos se aprovechan de ello porque precisamente para eso crean una ley ambigua, una ley débil, una ley que no otorga el poder sancionador. No van a afilar cuchillo para su propia garganta, José Tomás. Pero es un asunto de responsabilidad. Pero por supuesto, es lo que le corresponde. Llevamos siglos hablando de debilidad institucional y de que hay la necesidad de fortalecer las instituciones para garantizar la sostenibilidad del sistema democrático en la República Dominicana. Pero bueno, ¿en manos de quién reside la sostenibilidad del sistema democrático? En manos de los partidos. ¿Quiénes son los que van a los puestos congresuales? ¿Quiénes son los diputados y los senadores? Son dirigentes de los partidos, son candidatos llevados por los partidos políticos. Entonces, ¿por qué no podemos darnos una ley lo suficientemente fuerte que impida el uso de los recursos públicos, no importa cuál partido está en el poder? Porque aquí la tradición ha sido tener voluntad de hacer las cosas mientras se es oposición. Los partidos políticos solo tienen voluntad de hacer las cosas y solo ven las cosas que están mal o las cosas que necesita el país mientras están en la oposición. Inmediatamente llegan al gobierno, se le olvida eso, y no es el que está de turno ahora. Ha sido histórico en este país. Han sido decepciones tras decepciones. Eso se va a acabar cuando los ciudadanos dominicanos todos entiendan a dar un voto de conciencia. Cuando los ciudadanos entienden que cuando van a ese podium que se esconden detrás de una pequeña caseta que le organizan para que vote. Es un voto secreto, señores. Ustedes lo que están es otorgando la libertad, el derecho, el poner un poder delegado en manos de ese presidente, de ese senador, de ese diputado o de ese alcalde que me represente. Entonces, cuando esa persona actúa de manera correcta, ¿qué usted hace? Usted lo premia dándole un voto para la reelección. Cuando esa persona actúa de manera contraria al mandato de la ley y contrario a lo que él prometió en campaña, entonces usted lo penaliza, usted lo sanciona. ¿Cómo? Retirándole su voto. Entonces, en estas elecciones del 18 de febrero y el 19 de mayo, lo que tenemos que hacer es eso, hacer una especie como de evaluación, como cuando estamos evaluando a un estudiante. El que no estudió correctamente, el que no respondió correctamente las preguntas, el cuestionario, definitivamente se va a quemar. Lo que pasa Eso tenemos que hacer con los políticos. Lo que pasa es, José Tomás, que el dominicano todavía no ha comprendido, el votante todavía no ha comprendido el poder que tiene.
El votante todavía no ha comprendido la importancia que tiene su voto. Es un país donde todavía tenemos la costumbre de agradecerle al funcionario por hacer lo que tiene que hacer. O por decir, bueno, me voy a quedar con este porque aunque roba, por lo menos hace lo que tiene que hacer. No y nosotros, exacto, y nosotros no estamos conscientes del poder que tenemos, que son funcionarios públicos, son servidores públicos a los cuales nosotros le pagamos porque su sueldo sale de los impuestos que nosotros pagamos, que bien elevados que son en este país. Vamos a ver, para que nos calmemos un poquito, porque comenzamos con cómo está la temperatura en todos estos meses, pero vamos a ver qué fue lo que planteó la delegación enviada por la Fuerza del Pueblo en la Junta Central Electoral, encabezada por sus delegados Manuel Crespo y Javier Ubiera. Esta instancia que presentaron a la Junta Central Electoral, en la que le piden dictar una resolución para evitar o impedir el uso y abuso de los recursos públicos por parte, según ellos, del partido gobernante, el Partido Revolucionario Moderno, que, como decíamos al principio, es una situación que se repite en cada proceso electoral. Entonces aquí tenemos lo que dijo Manuel Crespo al presentar esta instancia en la Secretaría de la Junta Central Electoral. Vamos a verlo. Que regule la participación de los precandidatos y precandidatas en la campaña, en la precampaña, que sean funcionarios o empleados públicos de los organismos del Estado y de los ayuntamientos respecto a la administración y disposición de los fondos o bienes del Estado y de los actos políticos que promuevan sus aspiraciones. Así también, mediante esta instancia, consideramos conveniente que dicho reglamento solicitado por nosotros establezca, entre otras disposiciones, la prohibición expresa de dichos precandidatos de disponer en cualquier modalidad de los fondos y bienes públicos bajo su administración o dirección, incluyendo el uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenezcan a la institución u órgano del Estado al cual prestan su servicio. Estaban, José Tomás, las palabras de Manuel Crespo, delegado del Partido Fuerza del Pueblo, ante la Junta Central Electoral. Acudió acompañado de Javier Ubiera y también de Fernando Fernández. Además de la petición que hicieron ese día, eso fue a inicio de semana, también manifestaron preocupación por un silencio que, dicen ellos, ha guardado la Junta Central Electoral ante esta actitud ante estas acciones ilegales que, de acuerdo a ellos, ha estado ejerciendo el partido de gobierno. También salió a relucir la supuesta compra de alcaldes por parte del gobierno. Y es que volvemos a caer a lo mismo. Ha sido una práctica constante porque aquí es muy común, sobre todo, es muy común, aunque conocen cuál es el reglamento, que, por ejemplo, un funcionario público no puede estar en actividades políticas en el horario que se supone debería estar trabajando, debería estar ejerciendo las funciones que como funcionario público le competen. Sí, no se deben utilizar los vehículos que les asigna el Estado para asistir a los bandereos y caravanas, y de eso aquí se ha hecho caso omiso siempre. Pero es que hay una línea muy delgada entre lo que establece la normativa y lo que establecen las leyes electorales. Yo creo que al fin y al cabo es un asunto más bien vinculado a la ética y a la moral. El funcionario público debe saber, bueno, pero lo debería saber. Entonces, lo que está pasando aquí es que la ley orgánica del régimen electoral, la 2023, ni la de partidos políticos, la 33-18, le otorgan a la Junta Central Electoral ese poder firme, ese poder riguroso que debería tener para sancionar esas inconductas. Entonces, ¿cómo lo establece la Junta Central Electoral? ¿Cómo lo investiga? ¿Cómo determina que un funcionario público está utilizando los recursos del Estado para hacer propaganda y actividad política?
¿Cómo lo determina la Junta Central Electoral? Y era precisamente una de las cosas que pedía el presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, cuando hizo la propuesta de modificación a la ley de régimen electoral. Era una de las cosas que pedía el presidente, que se le diera a la Junta Central Electoral como órgano rector de comicios las suficientes garras para poder enfrentar ese y otros ilícitos. Y que haya una fiscalía especializada para conocer de los esos asuntos casos contenciosos administrativos y todas esas violaciones. Entonces era un proyecto de ley bastante muy completo, bastante sólido, bastante moderno y por sobre todas las cosas también mirando un poco hacia el futuro. Pero bueno, lo que los legisladores aprobaron fue lo que a ellos les conviene. Lo que a ellos les conviene es la debilidad, la ambivalencia, las contradicciones que habían entre los dos textos, porque también había eso. En la ley de partidos políticos planteaban una cosa con relación a un mismo tema y planteaban otra distinta en la ley de régimen electoral. Bueno, lo que han hecho al fin y al cabo es un sancocho que no le da mucha posibilidad de acción a la Junta, aunque el Pleno está revestido de la mejor de las intenciones de garantizar un proceso electoral prístino, transparente, confiable, libre de todo cuestionamiento. Están haciendo ese trabajo los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, independientemente de la debilidad de esta normativa orgánica del régimen electoral y la de partidos políticos, la 33-18. Saltando un poquito a otro tema que concierne también al Congreso Nacional, el Senado de la República en principio de esta semana también aprobó el proyecto de modificación a la ley 1004, que es la ley orgánica que rige a la Cámara de Cuentas, y lo hace precisamente en momentos en que la Cámara de Cuentas está en el ojo del huracán, en que los 5 miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas están en el vórtice de verdad del abismo, están en lo que podría definirse como el preludio de un juicio político, porque ya fueron sometidos a interrogatorios por una comisión especial de la Cámara de Diputados. Esta comisión, en voces de algunos de sus miembros, incluido su presidente, ha dicho que ha encontrado violaciones a la Constitución de la República, a la ley orgánica de la Cámara de Cuentas, a la ley del servicio público, que son violaciones tipificadas como faltas graves, que son una de las causas señaladas por la Constitución de la República. El artículo 83 de la Constitución de la República establece el juicio político a un funcionario público cuando ha cometido faltas graves. Y eso lo detalló ampliamente el abogado experto en temas constitucionales Cristóbal Rodríguez en un artículo muy completo que publicó en el periódico Diario Libre también en esta semana, en el que él detalla y explica de manera minuciosa en qué consiste el juicio político, cómo debe ser realizado. Entonces, ya la comisión especial concluyó el proceso de investigación, las entrevistas, como dije al principio, y ahora ha dado un informe en el que recomienda un juicio político a los 5 miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, pero hay una controversia. La oposición política dice que no va a validar esa resolución en la que pide un juicio político, que debería hacerlo el Senado de la República, es como establece la normativa nuestra. Entonces, por ejemplo, Rubén Maldonado de la Fuerza del Pueblo ha dicho que no, que bajo ninguna circunstancia ellos van a votar. El PLD también ha dicho que no van a votar para aprobar el juicio político, y hay el inconveniente de que se necesitan las 2/3 partes de la matrícula de 190 diputados para aprobar la solicitud de juicio político, y en el Senado también se necesita una mayoría calificada de las 2/3 partes. Así las cosas, parece naufragar este intento de un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, pero ya ellos están lo suficientemente desacreditados para continuar en la Cámara de Cuentas, que es el órgano superior de fiscalización externa. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en un pleno de la Cámara de Cuentas que ya la gente tiene todo el nivel de incredulidad, con razón o sin ella? Yo pienso, como ciudadano, si fuera yo que estuviera en esa posición, habría renunciado. Yo creo que sería lo más digno. Es lo más sensato, José Tomás. Sin embargo, vamos a seguir conversando acerca de este y otros temas cuando regresemos de esta pausa. Por eso usted mantenga la sintonía con nosotros, porque al regreso tenemos muchísimos temas de los que fueron noticia durante esta semana.
Una recomendación más, señores, hagan de su encuentro sexual una experiencia gratificante. Lleven siempre consigo los condones Prudence que vienen en 5 sabores y 5 presentaciones diferentes. Hágalo así. Vaya acompañado del patrocinador oficial ¿de qué? Del delicioso. Del delicioso. Ese es Prudence. Mantenga la sintonía.